¿Qué tal, amigos? Reciban ustedes un cordial saludo en este día. Para nosotros un privilegio poder llegar nuevamente hasta sus hogares. Oscar Tunches es mi nombre y estamos transmitiendo desde acá de la ciudad de Guatemala. Estamos el día de hoy en un segundo capítulo de una serie que hemos titulado Esperanza Inconmovible. Y tal como lo platicábamos la semana pasada, habíamos llegado a un acuerdo nosotros, que esta serie, la cual va a constar de 12 capítulos, donde semanalmente nosotros vamos a estar transmitiendo, lo que nosotros hemos intentado desde el principio es de alguna u otra manera poder llegar al corazón del oyente, a llegar a cada familia, a cada persona que nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Porque si algo es de lo que nosotros estamos convencidos, es de que hay una necesidad muy profunda en el corazón del ser humano. A medida que pasa el tiempo, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de tantas situaciones en nuestras propias vidas, en las vidas de familia, amigos, personas que nosotros conocemos. Y como lo decíamos la semana pasada, el dolor en el corazón del ser humano es algo que ha existido de siempre, en la historia de la humanidad, y cada uno de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, estamos batallando con una u otra situación. Algunas veces son asuntos personales, son asuntos del corazón, son frustraciones del pasado, dolores profundos que venimos muchas veces arrastrando desde que éramos unos niños. Algunas veces el tema no es un asunto propiamente interno, sino que a lo mejor estamos batallando con un tema de salud, con un asunto de familia, con un asunto de trabajo. Y vemos, ¿no?, cómo la gente el día de hoy corre de un lugar a otro buscando una respuesta. El mundo siempre ha buscado una respuesta. El mundo de una u otra manera siempre ha buscado una salida fácil para poder calmar su dolor, para poder evadir esa herida profunda que muchas veces hay en nuestros corazones. Y entonces, cuando el apóstol Pedro dice, y lo citábamos la semana pasada, cuando el apóstol Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esa esperanza inconmovible es la esperanza del Hijo de Dios. Es la esperanza de que hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Vino como más que un profeta, como más que un iluminado. Era Dios encarnado que venía para traer salvación, para traer sanidad, para traer restauración y el regalo más grande, traer vida eterna a toda la humanidad. Y entonces, como yo les decía, queridos hermanos, queridos amigos, el propósito de Esperanza Inconmovible es que usted, en el lugar donde usted se encuentre, cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando en esta mañana, puede que usted esté batallando con un problema a lo mejor recio con la adicción. Puede que usted en este momento se sienta solo, se sienta sola, se sienta triste, se sienta abandonado, se sienta engañado, defraudado. Puede que en algún momento usted esté batallando, buscando una posibilidad de un mejor trabajo para darle una mejor calidad de vida a su familia. Es probable que a lo mejor usted esté batallando con alguna situación, con alguno de sus hijos. Déjeme decirle, dice el apóstol Pedro, que Dios en su gran misericordia nos dio una esperanza. Y cuando usted y yo tenemos una esperanza en el corazón, cuando usted y yo sabemos y tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, déjeme decirle, entonces usted va a tener la capacidad de poder ver que el Dios que a usted le ama, el Dios que a usted le conoce, el Dios que a usted le abraza, es mucho más grande que las circunstancias que usted mire a su alrededor. Pero que para eso, lo único que nosotros necesitamos
es abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y como un primer paso, ¿no? Reconocer esa necesidad. Reconocer esa necesidad tan grande que hay en mi corazón. Poder entender que por más que yo quiera mejorar las cosas, definitivamente hay situaciones en la vida en las cuales yo no tengo el poder para cambiar, pero que Dios sí tiene el poder para poder hacerlo. Él me da la fortaleza, Él ilumina mi corazón para poder atravesar los valles oscuros del diario vivir. Me gusta mucho cuando Filipenses, que es una carta escrita por el apóstol San Pablo, que se le conoce como una carta de gozo, se le conoce como una carta de mucha alegría, de mucho positivismo, pero que si usted no lo sabía, se lo comparto en esta mañana. A pesar de ser una carta conocida como una carta de gozo, déjeme decirle que en ese lugar y en ese momento, el autor de la carta era un hombre que era prisionero, como lo era el apóstol Pablo. Y allá en Filipenses capítulo 2 y versículo 5, el apóstol San Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y mire, qué enseñanza formidable, ¿no? Me fascina a mí esto, porque como le vuelvo a repetir, a pesar de ser una carta muy corta, pero con mucho consuelo, con mucha fortaleza, el autor de ella se encontraba prisionero, se encontraba tras las rejas, bajo las inclemencias que representaba ser un prisionero de Roma. Sin embargo, este hombre, a pesar de lo que veía en sus ojos, él sabía en dónde estaba puesta su esperanza. Él sabía en quién había confiado. Él sabía perfectamente que más allá de los barrotes, más allá de los grilletes, más allá de todo lo que él pudiera estar viviendo en ese lugar, él sabía que su vida, que su alma le pertenecía a Dios. Y eso es lo que hacía que este hombre mantuviera la fortaleza día a día, para que aún estando en esa condición de prisionero, él tuviera el ímpetu para escribir estas cartas maravillosas. Y en Filipenses dice: hayan ustedes ese sentir. Hayan ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Porque dice que haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo. Dice, despójense, quítense de todo aquello en lo que nosotros en algún momento podamos ampararnos. Sobre todo lo que está recalcando el apóstol San Pablo es acerca de la humildad, es acerca del reconocimiento propio. Dice, ¿verdad? Cristo era Dios, dice, pero Él se despojó de su naturaleza y se hizo un hombre por amor a nosotros. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, algunas veces nosotros no vemos los cambios suficientes en nuestra vida porque en muchas ocasiones hay mucho orgullo, hay mucha soberbia, y hasta que nosotros no llegamos a ese reconocimiento pleno de que yo tengo una necesidad, de que definitivamente hay cosas en mi propia vida que yo no puedo cambiar, hasta que yo no me despojo de mi propia naturaleza de orgullo, hasta que yo empiezo a soltar por completo todas esas
todas esas fortalezas en las cuales yo me he amparado, entonces definitivamente Dios no puede entrar en mi vida. Tengo que ser yo el que abra mi corazón. Tengo que ser yo el que llegue a ese reconocimiento. Hasta que yo no lo haga, entonces Dios no va a poder actuar. Porque Dios va a entrar y va a trabajar y va a limpiar y va a sanar aquella casa que quiere verdaderamente ser sanada y ser limpiada con todo su corazón. Dice que estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted y yo conocemos esa historia. Usted conocemos todo el proceso del Calvario, de la humillación, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el cual no tenía que pasar por todo eso. Sin embargo, lo hizo por el amor que Él tenía por cada uno de nosotros, por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y sin embargo, siendo Dios, dice que se humilló a sí mismo y se sujetó a ese padecimiento por amor a nosotros. Y cuando Él viene y se humilla a su propia naturaleza de Dios, entonces el versículo 9 dice, y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es algo que yo lo he predicado, a mí yo lo he enseñado por muchos años, y a mí me gusta esto que dice el apóstol San Pablo, porque habla de un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando nosotros venimos y llegamos primero al reconocimiento, cuando nosotros venimos, primero reconocemos que tenemos una necesidad, admitimos que hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar. Cuando nosotros venimos y llegamos al convencimiento que tenemos una esperanza, que yo no estoy solo, que Dios está conmigo en el proceso, entonces yo empiezo a ver cambios genuinos. Y entonces ese Dios que es el creador del cielo y de la tierra, ese Dios que me ama, ese Dios que conoce su corazón, ese Dios que conoce sus días difíciles, que conoce la depresión, que conoce sus batallas, ese mismo Dios descenderá. Y déjeme decirle que no es cualquier cosa. Cualquier situación que usted esté enfrentando, por muy recia que pudiera parecer, por muy imposible que usted pueda ver en su caso, déjeme decirle que Dios dice que le dio a Cristo ese nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Mire, qué lugar de triunfo más hermoso. Qué lugar de triunfo, qué esperanza inconmovible más grande para aquellos que están luchando, para aquellos que están sufriendo, para aquellos que se sienten abandonados, para aquellos que están con ganas de tirar la toalla. Nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y ante Él dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Mire qué belleza. Déjeme decirle, esa esperanza inconmovible es para usted. Esa es para su familia, es para sus vecinos, es para todo aquel que lo quiera y que lo abrace. Usted necesita entender en esta mañana que toda ansiedad, toda depresión, toda adicción, todo mal que pueda existir en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, déjeme decirle que todo se sujeta bajo el nombre de Jesús. Y a mí me gusta esto, porque muchas veces nosotros, cuando estamos en los procesos del diario vivir, nos sentimos demasiado solos, nos sentimos incomprendidos, sentimos muchas veces que ni nuestra familia, nuestros amigos, algunas veces no pueden responder a las necesidades más profundas que hay en el corazón. Pero cuando usted se hace uno con el Señor, cuando usted sabe que Dios lo conoce, eso es algo verdaderamente maravilloso. Leí por esos días la historia de una niña huérfana en un orfanato en Zimbabue, y dice que esta niña estaba ahí con 50, 60 niños más, todos huérfanos, en condiciones difíciles,
Sin embargo, había una familia que ya la tenían en la mira. Había una familia que ya la había conocido. Y ya estaban estudiando el proceso de toda la papelería y todo lo que conlleva para poder adoptar a esa niña. Empezaron a investigar cómo había sido su vida, empezaron a investigar cómo había sido su pasado, cómo había perdido a sus padres, empezaron a investigar en cuántos orfanatos había estado, y ella no lo sabía. Ella estaba ahí con toda una multitud de niños de la misma condición, pero lo que ella no sabía es que habían unos padres que ya la habían visto. Habían unos padres adoptivos que ya estaban haciendo todas las gestiones para poderla llevar a casa. Ella no tenía la menor idea que de un momento a otro ella iba a dormir en un techo seguro, con una familia que la amara, que la cuidara y que le diera todo el cobijo y el refugio que no había tenido desde que era apenas una niña. Y eso realmente es completamente maravilloso, el saber que hay un Dios que nos conoce, un Dios que no es distante, un Dios que conoce nuestras debilidades, conoce nuestros días difíciles, conoce nuestro pasado, nuestra infancia, por muy tormentosa que haya sido. Y ese Dios, tal como esa familia americana que habían puesto su mirada en esa niña, ese Dios también ha puesto su mirada en usted y también le quiere adoptar, y también le quiere cuidar, y también le quiere dar un nombre, y también le quiere llevar a casa. Entonces, prácticamente, los que decidimos somos nosotros. De nosotros depende abrir el corazón. No permita usted que las inclemencias del tiempo endurezcan su corazón. No permita usted que las situaciones del diario vivir abran una posibilidad de desesperanza. Usted a lo mejor ha estado batallando con las adicciones y ha probado con diferentes programas. Y usted piensa a lo mejor que no hay esperanza. Y usted esta mañana me escucha, o este día, usted me está escuchando y dice, yo ya probé con un método, y yo ya probé con otro, y ya me llevaron a un lugar, y ya me llevaron a otra, y nada me funciona, y estoy sufriendo, y le estoy batallando con una adicción, y mi familia está sufriendo, y estoy batallando con esta enfermedad, o estoy batallando con un matrimonio difícil, o yo estoy sufriendo con mis hijos, y me siento solo, y me siento desesperanzado, y pienso que no hay una posibilidad de vida diferente para mí. Déjeme decirle que esa es una mentira total, porque sí hay una esperanza. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo dice que ese nombre, sobre todo nombre que se le dio a Cristo, es un nombre en el cual usted puede cobijarse con toda la confianza del mundo. Usted puede venir delante del Señor. Usted puede venir delante del Señor y tener ese reconocimiento de humildad y decirle a Él con todo nuestro corazón, ¿no? Como lo decíamos la semana pasada, ¿no? De aquel hombre que cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, entonces él viene y dice, Dios, oh Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya será suficiente para sanarme. Y eso, hermanos, eso, queridos amigos, trae una ganancia muy grande en nuestra vida. Cuando nosotros le permitimos al Señor, cuando nosotros venimos y decimos, no, como aquellos hombres que habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, ¿sí? Y dice Lucas capítulo 5, dice, y estaban lavando sus redes, porque estaban desanimados, porque vivían de la pesca, vivían del trabajo de toda la noche, estás pescando algo para el alimento de sus hijos, de eso se sostenían, de eso salían ellos adelante, y sin embargo, aquel día que había sido fatídico para ellos, que habían pasado toda la noche intentando llevar peces a sus redes y no lo habían logrado, ese día se encontraron con el Señor. Sí. Y cuando el Señor viene y les pide una de sus barcas y les dice, boga mar adentro, uno de ellos le dice, Señor, hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada.
Como quien dice, nosotros somos los que conocemos nuestro trabajo. La pesca se hace a determinadas horas de la noche. Ya nos pasó toda la noche y estamos prácticamente sin nada. Sin embargo, el Señor viene y les dice, tiren las redes. Y si usted conoce el pasaje, dice que entonces recogían las redes, dice, y no se podía contar la multitud de peces. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que ellos lo habían intentado con sus propias fuerzas, pero cuando lo intentaron con las fuerzas del Dios Todopoderoso, cuando el mismo Señor Jesucristo iba con ellos en la barca, eso fue lo que cambió la historia. Y me sorprende tanto hasta el día de hoy las palabras del apóstol San Pedro cuando le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y eso quiere decir, queridos hermanos, queridos amigos, es muy probable que usted le ha estado batallando de una u otra manera para encontrar una respuesta en su vida. Tal vez lo ha intentado con sus propias fuerzas. Tal vez usted ha intentado con sus propios métodos. Tal vez usted se ha refugiado en cualquier cosa. Pero déjeme decirle, cuando usted y yo empezamos a hacerlo en el nombre de Jesús, cuando usted dice en el nombre de Jesús, yo voy nuevamente a intentar, yo voy a tirar la red nuevamente por un trabajo. En el nombre de Jesús yo voy a tirar la red nuevamente por mi familia. En el nombre de Jesús yo voy a tirar la red nuevamente y le voy a volver a batallar a la adicción o al alcoholismo o a todas esas situaciones que hay en el corazón del ser humano. Cuando usted dice yo hoy lo voy a intentar en el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, déjeme decirle que a partir de ese momento usted está empezando su día, está empezando su tiempo con el pie derecho y usted va a triunfar. Porque la palabra de Dios dice, yo amo a los que me aman, dice Proverbios, y me hallan los que temprano me buscan. No es solo para los jóvenes, es para los de 20, y los de 30, y los de 40, y los de 50, y los mayores de 60. O sea, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. A lo mejor lo ha intentado con sus fuerzas, como yo lo hice mucho tiempo atrás. Pero en el momento que usted viene y pone su esperanza en el Hijo de Dios, en el momento que usted dice, yo no he podido con mi propia fuerza y con mi propia habilidad, pero en el nombre de Jesús yo me levanto por mi vida, yo me levanto por mi familia, yo me levanto por mi casa y nosotros vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, va conmigo como poderoso gigante. Déjeme decirle, hay una esperanza para usted, porque la hubo para mí. No es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de rendirse, es tiempo de volver a empezar otra vez en el nombre de Jesús. Quiero yo terminar esta reflexión con usted en este día, leyendo las palabras de Max Lucado. Y Max Lucado dice algo por acá en uno de sus libros, y dice así, que el héroe de toda la historia te hable personalmente. Que encuentres en Jesús la respuesta para las necesidades más profundas de tu vida. Que recuerdes tu mayor privilegio. Dios te conoce, Dios te ama y te espera. Mire qué hermoso, ¿no? Y debemos reconocer eso, ¿no? El Creador del cielo y de la tierra, el héroe de todos los héroes, está con usted. No está peleando con usted. Le ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué día más hermoso para volver a empezar. Qué día más maravilloso para decirle al Señor, Señor, entra en mi vida, sana mi corazón, restaura mis heridas, Señor Dios. Sácame de estas prisiones mentales y espirituales en las que me encuentro. Yo no he podido con mi fuerza. Yo lo he intentado de una u otra manera, pero en este día, en su nombre, echaré la red y voy a triunfar. Y voy a triunfar, Señor, porque si usted está conmigo, soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte abrazo, muchas bendiciones desde la ciudad de Guatemala
y la próxima semana estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Esperanza Inconmovible. Que Dios les bendiga.